Hola, queridos estudiantes. Comenzamos la semana 7 de trabajo. Recuerden que ya llevamos con el segundo trabajo que va a tener valor en su segundo parcial, y para ello es importante que pues tomemos en cuenta cada uno de los aspectos que se les solicitan en sus tareas, que tomen en cuenta también las realimentaciones que se le hacen a ellos y que no solamente queden como observaciones, dado que hago algunas aclaraciones sobre el trabajo que se siguen generando en cada una de las tareas que van entregando, y pues esto tendría que ser modificado para que su calificación no sea afectada. Entonces espero y sigan tomando en cuenta las observaciones o la realimentación que se hace a su trabajo para que puedan mejorarlo y obviamente puedan entregar trabajos con mayor calidad. Vamos a trabajar, como les decía, la semana 7 en relación al tema evaluación del desempeño docente en México. Ya previo a esto, ustedes habían analizado que un actor importante dentro del proceso educativo es el docente. Así como se evalúa a los estudiantes, a un centro educativo o algún programa, también el docente es una de las piezas fundamentales a las que pues se le debería de generar ese proceso. Y en nuestro país pues no fue la excepción. Vamos a recordar que principalmente la evaluación se hace con el fin de que el docente pueda mejorar sus habilidades y que se logre esa anhelada calidad, que es un estándar que debería de importar al sistema educativo para tomar en cuenta las deficiencias, las limitaciones y las áreas donde se debería de trabajar. Principalmente esa es la finalidad de evaluar al docente, que se logre una educación de calidad. Esa educación de calidad o esa anhelada situación está basada en ciertos documentos que hablan sobre la evaluación hacia los docentes. Primero tenemos la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por sus siglas LINE, y la Ley General de Servicio Profesional Docente. Estos tres documentos son los que le dan esa parte de credibilidad al proceso de evaluación en nuestro país, y pues los vemos aquí y son los que se tomaron en cuenta para generar una reforma educativa en la cual pues se evaluara a los docentes. Vamos a notar que la evaluación ya sabemos que es un proceso para la toma de decisiones, donde se aplican ciertos instrumentos o ciertos momentos de la evaluación. Pero la evaluación, esta evaluación hacia los docentes, vamos a centrarla hacia para qué o con qué fin. Y tenemos que la evaluación hacia los docentes se concebía como el medio para que aquellos docentes que quisieran ingresar al servicio pues lo hicieran para promocionarse, es decir, que si querían desempeñarse como orientadores, supervisores, asesores técnico-pedagógicos o también directivos, pues pudieran presentar esa evaluación y, dado los resultados que tuvieran, pues se les diera la asignación a otra categoría dependiendo en el que habían concursado. De permanencia, porque esta es la parte central de la evaluación que vamos a nosotros a tomar en cuenta. De permanencia, ¿por qué? Porque yo les he comentado que
pues nuestro país en pruebas nacionales e internacionales no ha tenido los resultados esperados y se creía en ese entonces, más o menos en el 2014, 2013, 2014, se creía que los docentes eran los responsables de esta parte de la calidad y entonces era de suma importancia que solamente los docentes que tuvieran las habilidades necesarias estuvieran dando clase y los que no, pues el mismo sistema los detectara y se quitara de estar frente a grupo. De reconocimiento también se considera la evaluación para ese aspecto porque había maestros que gracias a esta evaluación que se les hacía pues tenían muy buen desempeño y eso permitía pues identificar a quiénes eran los mejores y obviamente pues darle un reconocimiento a él y obviamente ese reconocimiento pues involucraba la parte económica. Y pues todo esto lo hacía el servicio profesional docente, que ahorita vamos a ver a qué se refiere. Y como yo les decía, pues la evaluación la podían desarrollar o presentar los docentes en los directivos, los supervisores o los asesores técnico-pedagógicos, que también se conoce como ATP. La evaluación en ese entonces también tenía un carácter formativo. ¿A qué se refiere la parte formativa? A que si tú presentabas una evaluación, pero a ti te iba a brindar información sobre qué habilidades tenías, es decir, para qué eras bueno, tus conocimientos, que si sí estabas cumpliendo profesionalmente con tu labor y también iba a permitir que aquellos resultados que arrojara ya fueran positivos o negativos, pues te permitieran a ti determinar o decir, ok, salí más o menos en mi evaluación, ahora voy a tomar estos cursos para favorecer mi formación. O si yo salí muy mal, pues también tomar ciertos cursos que te ayudaran a mejorar en tu práctica docente y pues para eso también servía la evaluación, no solamente era para detectar a aquellos docentes que estaban en un nivel bajo, medio o alto, sino también para ver de qué forma se les podía apoyar a los docentes brindando ofertas de formación y de capacitación. También tenemos que la evaluación tenía un carácter obligatorio porque en ese entonces, más o menos les estoy diciendo que en la evaluación del 2015, 2016, 2017, 2018 me parece que todavía tuvieron evaluación, era obligatorio el que los maestros presentaran esa evaluación, o sea, no era de que el director eligiera a una persona, sino todos los maestros en determinado momento iban a ser evaluados. A lo mejor sí tocaba que en la primera etapa solamente se evaluaran a tres docentes de la escuela, pero al final de cuentas se iba a llegar un momento en donde todos los docentes de una escuela o de todo el país principalmente, pues hubieran presentado esta evaluación. Sin embargo, después sí hubo muchas inconformidades por parte de los maestros porque esta evaluación parecía más una parte de decir tales maestros no sirven, hay que sacarlos del servicio y iban muchos fines involucrados. Aparte, a esta, yo les decía que toda esta parte de la evaluación viene de una reforma que hubo en nuestro país y esa reforma, más allá de buscar la calidad, todos los maestros lo veían como una reforma laboral. ¿Para qué? Para que si tú no cumplías con el estándar necesario para impartir clases, pues te quitaban de grupo y obviamente pues perdías todo lo que habías acumulado en los años que llevaras trabajando. Así que, pues sí, esta evaluación era muy
complicada y ahorita vamos a ver por qué. Regresando un poquito a lo que tenemos en la pantalla, les decía que la evaluación iba a ser la base para que tú permanecieras en el sistema, para que tú, si querías cumplir tu función, por ejemplo, de supervisor, de director, o si querías ser supervisor o asesor técnico pedagógico, pues a partir de una evaluación tú pudieras tener un resultado y ya te ubicaran, dependiendo de la categoría en la que participaras, y también de reconocimiento. Ya les dije a qué se refiere lo del reconocimiento. La evaluación no fue algo inventado, sino dadas las necesidades o características que se veían o problemas que se veían en nuestro país, pues se decidió hacer un programa de evaluación en donde se explicara claramente cómo se les iba a evaluar a los maestros, es decir, los lineamientos o aquellos aspectos importantes que los maestros debían de tener, el perfil o los perfiles de los maestros para ser evaluados, las etapas, es decir, los momentos en los que se iba a desarrollar la evaluación, los instrumentos, qué era lo que se iba a considerar para evaluar a los docentes, también las fechas y por último los escenarios o los lugares donde se iban a presentar esas evaluaciones. Todo esto se hizo con el fin de generar transparencia en los procesos evaluativos. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que ha existido un tanto de corrupción pues para lo de las plazas, que aquellas personas que tienen conocidos en la secretaría y demás, pues eran los que podían tener esa promoción hacia otros cargos o demás. Entonces era importante que se delimitaran los aspectos que se iban a tomar en cuenta. Y pues tenemos a dos organismos que son parte importante en este proceso, que son el INEE, que por sus siglas tenemos que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y este organismo es el que a nivel nacional iba a validar las etapas, los aspectos, métodos, instrumentos, calendarios y escenarios, pero también se iba a apoyar de la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, porque esta coordinación era la que iba a realizar todo ese proceso de elaborar los perfiles, los métodos, los instrumentos y demás, y solamente el INE iba a darle su aprobación o su visto bueno de si estaba bien o estaba mal, pero el que iba a desarrollar pues todo el trabajo era prácticamente la coordinación. Esos son, digamos que algunos de los aspectos importantes que nosotros debemos considerar para entender esta parte de la evaluación del desempeño de los docentes. Les voy a presentar el modelo de evaluación en educación básica y educación medio superior. Previo a esto yo les decía que fue pues una evaluación pensada, pero sí tuvo ciertos momentos o ciertas etapas que son importantes que nosotros lo tomemos en cuenta, y este modelo de evaluación se aplicó en el 2014, 2015, 2016 y buscaba que existiera congruencia con lo que realmente ocurría en las escuelas y el diagnóstico que los docentes hacían de su grupo. Aquí es importante rescatar que en nuestro país lo que buscaba pues era esa anhelada calidad en la educación, y era importante reconocer que los docentes pues tenían las habilidades, las competencias, los conocimientos necesarios para poder estar frente a grupo. Por ello que se haya generado este modelo y que la evaluación estuviera muy discutida y que escucháramos en las noticias que varios maestros hacían huelgas, hacían marchas porque no querían ser evaluados, pero principalmente era porque así se dio a conocer que si tú no pasabas tu examen,
te iban a retirar de grupo y obviamente ibas a perder todo lo que habías ganado en los años que tuvieras de servicio. Ahí no iba a valer eso en los años de servicio, sino los conocimientos, habilidades, competencias y demás que tuvieras para poder dar clase y que los mejores maestros pues estuvieran frente al grupo. Y vamos a ver las etapas. La primera etapa era, contextualizo un poquito. Les digo que la evaluación se pretendía que se realizara a todos los maestros del país. Sin embargo, en el 2000, sí fue a partir del 2014, que a nivel nacional se seleccionaron aquellos maestros, los directivos, por los que tomaron esta responsabilidad de seleccionar en su escuela a un docente para que pudiera presentar esta evaluación. Y es ahí donde muchos maestros pues empezaban a negarse porque pues sí, era de pensar el hecho de por qué a mí me seleccionaron o por qué yo y por qué no otros de mis compañeros. Y ya que se seleccionaba al maestro, obviamente se le notificaba vía supervisión de este proceso en el que iba a participar y de las etapas. La primera de ellas es o era el informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales. Este era un documento que el director o supervisor escolar generaban o realizaban, en donde tenían que dar cuenta ellos, tanto el director o el supervisor, de si el docente seleccionado que se iba a evaluar cumplía con las responsabilidades profesionales, desde impartir clases, su postura ante pues cada una de las clases, y se centraba también en una parte importante en cómo el docente participaba en el funcionamiento de la escuela, si se involucraba, si se relacionaba con los maestros y también cuál era su participación en el consejo técnico escolar. Estos eran elementos que solicitaba el informe de cumplimiento de responsabilidades y también cómo se vinculaba el docente con los padres de familia y con la comunidad. Este documento lo podría realizar el director. De ley era el director, pero por ejemplo hubo escuelas en donde no tenían directores porque estaban en permiso prejubilatorio, porque ya se habían jubilado y no había llegado ningún directivo. Entonces ese informe lo podía realizar el supervisor escolar y pues tenía una validez en tu puntuación ya al final de todo el proceso. Otra parte muy, muy, muy importante era el expediente de evidencias de enseñanza. Este expediente obviamente lo realizaba cada docente, pero el docente tenía que seleccionar de todos sus alumnos aquel trabajo que haya generado pues mayor motivación en los alumnos, en donde prácticamente tú hubieras hecho un excelente trabajo y que tuvieras los resultados en el trabajo de tus estudiantes. Entonces tú tenías que elegir los trabajos, pero no de todos tus alumnos. Tenías que centrarte en un alumno de alto desempeño y también en el trabajo de uno de bajo desempeño. Perdón, para que a partir de esto tú hicieras un escrito en donde dieras a conocer la situación de aprendizaje que habías desarrollado, cómo la analizabas y también tenías que centrarte mucho en tu práctica, dando a conocer desde el contexto escolar, el contexto de tus alumnos, dónde se encontraba la escuela, datos de la escuela, el diagnóstico del grupo, los conocimientos previos que tú tomaste en cuenta para realizar cierto trabajo, cómo desarrollaste la situación de aprendizaje
Y también te tenías que centrar mucho en la asignatura, es decir, en su enfoque, en el campo formativo, rasgos del perfil de egreso y sobre todo hacer un análisis muy claro de los logros, las dificultades y cómo tú habías retroalimentado a tu alumno de alto desempeño y el de bajo desempeño. Además de eso, tenías que hacer una reflexión sobre cuáles eran tus fortalezas y cuáles eran las áreas de oportunidad, pues en las que tenías que trabajar. Todo este trabajo tú lo realizabas y se abría en la plataforma que era de la coordinación nacional. Tú tenías que subir tus trabajos o tus evidencias y también tu texto descriptivo, así se llamaba, texto descriptivo de las evidencias, y un evaluador del INE era el que te iba a evaluar bajo una rúbrica o bajo ciertos elementos que también a nosotros, bueno, que se nos daban a conocer. Ya que habías pasado por esas dos partes, la primera parte pues esa la hacía tu directivo, la segunda parte pues sí era un poquito de trabajo en ver qué situación de aprendizaje ibas a mostrar, la selección de las evidencias y obviamente la redacción del informe. Ya después de esos dos pasos, te enfrentabas a tu examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los alumnos. Este examen, al igual, te programaban una fecha y una sede a la que tenías que acudir para que pudieras realizar tu examen. Este examen se hacía en línea y tú tenías que dar muestra de qué conocimientos tenías del plan, de los programas o de los documentos legales como la ley general, de educación, el artículo 3º constitucional y demás. O sea, tú tenías que tener bien claro eso y era una parte que te evaluaba el examen. Y también las competencias didácticas, que eran situaciones donde yo ya les he platicado, que te venían preguntas donde te decían, en la escuela tal, el niño Juanito se cayó. ¿Qué harías tomando en cuenta el artículo 3º constitucional? Y ya venían 4 opciones y tú tenías que seleccionar una. Y como les digo, pues eran situaciones de la práctica cotidiana y en el supuesto de que si tú fueras el docente, ¿qué harías? Y aquí tenías que poner en práctica pues tus conocimientos. Y la última parte era la planeación didáctica argumentada. Esta planeación didáctica pues era como la segunda parte de tu examen. El día que te citaban a hacer tu examen estaba dividido en 2 partes. Y la primera parte pues era para el examen y la segunda para la planeación didáctica. Aquí cabe resaltar pues que tú tenías que realizar un plan de clase, era en línea, pero hasta ese momento tú sabías qué aprendizaje esperado ibas a desarrollar. Era un poquito complicado porque no sabías, pero pues tú como docente deberías o pues sí, conocer prácticamente tu programa de estudios y la forma en cómo tú podrías desarrollar los aprendizajes a partir de las actividades que tú tenías previsto. Y aquí era muy importante no solamente hacer tus actividades, sino también argumentar por qué habías elegido esas estrategias, cómo iban a contribuir a lograr el aprendizaje esperado y obviamente a reflexionar para verificar si sí o no los estudiantes podían pues llegar hacia el aprendizaje. Sí era un poquito complicado, pero pues al final de cuentas lo tenías que realizar y es aquí donde yo les digo que había un poquito de inconformidad de los maestros porque era un proceso muy laborioso y muy tedioso. Desde el hecho de hacer tu expediente, presentarte a una sede, hacer tu examen y que el examen durara aproximadamente 6 horas, pues sí era tedioso y muchos maestros les digo que no tuvieron los resultados esperados
y que fueron pues cesados de estar trabajando, es ahí donde empezaron a luchar por sus derechos y a que esa evaluación no tuviera factores negativos dentro de su desarrollo como profesionales de la educación. Y continuamos, aquí tenemos una tabla donde podemos ver cómo se generó la evaluación docente. En el año 2015 y 2016 se realizó bajo las 4 etapas que yo les daba a conocer. Sin embargo, ya para el 2017 hubo cambios por toda esta parte que les decía que los maestros no estaban al 100% a gustos y todas las manifestaciones que se hacían, y se redujo a 3 etapas. La primera etapa quedó igual, que era el informe de responsabilidades profesionales. El que tenía que realizar el informe pues era el director, pero también este informe lo iba a desarrollar el propio docente que iba a ser evaluado a partir de un cuestionario. Ahí sí vemos un cambio, porque yo les decía que anteriormente el informe o el reporte de cumplimiento pues lo hacía solamente el director y era en relación a cómo veía el docente vinculándose con sus compañeros docentes, con los padres de familia, en el consejo técnico, cómo trabajaba y demás. En la etapa número 2 ahora cambió, ya no era el expediente de evidencias ni la planeación argumentada, ahora era un proyecto de enseñanza. Y aquí este proyecto iba a mezclar una planeación que tú hicieras a partir de ciertas actividades y de la misma forma como tú reflexionabas sobre tu práctica, pero eso sí, en este proyecto tenías que dar a conocer las evidencias realizadas para que pues tuviera relación entre lo que tú decías y que en verdad los alumnos llegaran hacia el aprendizaje y que pudieran realizar una actividad pues bien a partir de lo que tú habías planificado. Y la última etapa era solamente el examen de conocimientos didácticos y curriculares. Aquí ya no había que la planeación ni nada, aquí solamente era tu examen de conocimientos y de la parte disciplinar de tu asignatura. Entonces, vemos que por una parte sí, en el 2015-2016 sí fue más tedioso por las etapas, que eran 4, y por lo que implicaba cada uno. Y en el 2017 pues redujo, se trató de apoyar a los docentes para que también no se estresaran tanto. Y pues ya nada más para terminar, yo les comparto que sí tuve la experiencia de realizar mi examen de permanencia. Cuando yo cumplí 2 años de trabajo, tuve que presentar esta evaluación y cumplí con los aspectos que les presenté en el primer modelo, con las 4 etapas, desde el informe que hizo mi director, elaborar las evidencias, presentarme a mi examen y hacer la planeación argumentada. Y sí era muy tedioso desde que nos avisaron, pues el hecho de asistir a cursos, tener que estar viendo las evidencias que iba a subir, cómo yo argumentaba. Todo eso sí era muy, muy tedioso. Y llegó el momento en donde sí yo ya lo que menos quería era pensar en esto, porque a nosotros nos dijeron, si ustedes no pasan su evaluación, ya no los van a basificar y obviamente los van a retirar del servicio. Y pues esto sí era un poquito impactante, el hecho de que te dijeran que después de 2 años no servías o que te iban a quitar tu trabajo, pues sí era de pensar.
Y yo creo que a todos los maestros que fueron víctimas de esta evaluación, pues les pasó lo mismo. Hubo maestros que se enfermaron, hubo maestros que se estresaron, hubo maestros que casi estuvieron al borde de la muerte, y a lo mejor sueno un tanto fatalista, pero fue la realidad. Fue porque en nuestro país no estábamos acostumbrados a este tipo de evaluaciones, y cuando llegaron y nos plantearon que si no dabas el ancho, como coloquialmente se dice, pues te iban a retirar. Yo creo que sí fue fuerte para todos. Sin embargo, pues teníamos que cumplir, porque no era de que quisieras. En una parte de la diapositiva les decía que fue obligatorio para todos los maestros, aunque por las distintas cuestiones que ocurrieron en nuestro país no se generó a todos los docentes, pues sí fue pues complicado para los maestros pues aceptarlo. Aquí sí me gustaría que ustedes reflexionen sobre ¿cuál sería realmente la importancia de la evaluación? ¿En verdad ustedes consideran que una evaluación puede determinar la calidad de la educación que brinda? ¿En verdad ustedes creen que aquel maestro que a lo mejor salió bien y a veces la realidad en el aula no aparenta ser igual, sea un factor que nuestras autoridades deberían de tomar en cuenta? Y otra cuestión, ¿consideran ustedes pertinente este tipo de evaluación, la que yo les daba a conocer? Para mí sería más práctico, considero que lo más viable es que a ti como docente te puedan observar, que puedan saber qué es lo que hace realmente dentro del aula. ¿Por qué? Porque a veces, y sucedió que algunos maestros hacían excelentes expedientes de evidencias, o las planeaciones muy bien, pero ya al momento de observarlos realmente no era su trabajo de esa forma. Yo creo que aquí podríamos nosotros plantear esa posibilidad de que al docente se le evalúe desde la realidad, desde su práctica, desde lo que hace. No tanto el que te pueda mostrar de manera escrita, sino cómo él logra generar ese aprendizaje dentro del aula y que tú lo puedas visualizar. Yo creo que por ahí, al menos para mí, sería lo más pertinente. No sé ustedes qué piensen, y sí me gustaría que estas dos cuestiones o dos aspectos los pudieran dar a conocer en su tarea de esta semana. Y pues realmente vemos que la evaluación no nada más es para la parte del alumno, sino ya vimos que también se puede centrar en ver la pertinencia de los programas, en revisar si una escuela cumple con los elementos necesarios para brindar la evaluación, o el mismo docente. Ya vimos que son ciertos elementos que yo creo que si lo relacionamos y tomamos en cuenta lo que busca cada uno, pues se obtendrían mejores resultados. Bueno, chicos, esto sería todo de mi parte. Espero ya haya quedado claro este tema, y si tuvieran alguna duda, estoy presente en WhatsApp para que me puedan manifestar sus inquietudes. Y dado que tenemos la dificultad de que muchos no se pueden conectar para las videoconferencias, pues es el medio en el que estaríamos comunicándonos, y también yo explicándoles un poquito de lo que concierne al tema de la semana. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, cuídense.